Era posible sentir el alma de alguien a través de una pantalla. Mateo Herrera, a sus 28 años, habría respondido con un no rotundo una semana atrás. Ahora, mientras la luz azulada del monitor de su Mac iluminaba su apartamento en el barrio de Chamberí, en Madrid, sentía que la respuesta vibraba en un sí inseguro pero embriagador. El cursor parpadeaba en la ventana de chat de Alma Conecta, una aplicación de citas que prometía conexiones más allá de lo superficial, un algoritmo para corazones con inquietudes culturales. Su perfil, honesto hasta la médula, rezaba: desarrollador de software con alma de melómano y devorador de ciencia ficción. Busco conversaciones que me hagan trasnochar y, quién sabe, quizás algo más. Había subido una foto sonriendo tímidamente en la última feria del libro, con una camiseta de Radiohead apenas visible bajo una chaqueta. Fue allí donde apareció Sofía Luna. Su perfil era un collage de sensibilidad, fotos artísticas en blanco y negro, paisajes que parecían susurrar poemas, una biografía que mencionaba a Rilke y a Pizarnik, y un enigmático artista plástica buscando la belleza en las grietas del mundo. Resido en Granada, donde la luz inspira mis manos. Mateo, que había pasado la última década traduciendo ideas complejas a código impecable, se sintió desarmado por esa simpleza poética. Le envió un mensaje cauto, casi torpe, sobre una cita de Cortázar que ella había publicado. La respuesta de Sofía llegó a la mañana siguiente, como un amanecer inesperado. Cortázar siempre supo encontrar el cielo en las rayuelas de lo cotidiano. ¿No crees, Mateo? Y así comenzó. Un torrente de mensajes que se extendían hasta la madrugada, conversaciones que saltaban del último estreno de cine de autor a los agujeros negros, de la filosofía estoica a los secretos para hacer un gazpacho perfecto. Mateo, el lógico, el analítico, se encontró compartiendo sus miedos más profundos, sus sueños más frágiles. Sofía parecía no solo entenderlo, sino completarlo. Era como si su mente y la de ella fueran dos piezas de un rompecabezas cósmico que finalmente encajaban. Por primera vez desde que Clara le rompiera el corazón en la universidad con la excusa de que necesitaba espacio, un eufemismo para otro tipo en su vida, Mateo durmió con una sonrisa. El recuerdo de aquella traición, una punzada fría que a veces lo asaltaba en las noches de insomnio, parecía por fin atenuarse. Las semanas se convirtieron en un mes de encantamiento digital. Mateo conocía la voz de Sofía, o al menos la que llegaba a través de los audios de WhatsApp, suave, melodiosa, con un ligero acento andaluz que él encontraba adorable. Las videollamadas eran esquivas, siempre había una excusa. Mi estudio es un caos y la conexión aquí, en el Albaicín, es terrible, cariño, decía ella con una risita que a Mateo le sonaba a timidez. Las pocas veces que lograban conectar visualmente, la imagen era granulada, breve, ella siempre a contraluz o con un pañuelo cubriendo parcialmente su rostro. Soy un desastre con la tecnología, tú eres el experto, bromeaba, y Mateo, halagado, no insistía. Estaba demasiado ocupado creando en Spotify una playlist titulada Para Sofía, una colección de canciones que sentía que narraban su incipiente historia de amor. Desde el jazz melancólico que ambos amaban hasta el indie folk que evocaba los paisajes granadinos que ella le describía con tanta viveza. Un martes por la tarde, mientras Mateo depuraba un complejo algoritmo para una fintech, llegó un mensaje de Sofía con un tono diferente. Hay algo que me tiene un poco agobiada, pero no quiero molestarte con mis tonterías. Por supuesto, Mateo. Sofía le contó, con aparente reticencia, sobre una oportunidad única. Una galería de Sevilla la había invitado a participar en una exposición colectiva para nuevos talentos. Era su gran oportunidad, la visibilidad que necesitaba para lanzar su carrera. El problema, explicó con voz queda en un audio, era la cuota de inscripción y el coste del transporte especializado para una de sus esculturas. Unos 400 euros. No te preocupes, Mateo. De verdad, ya se me ocurrirá algo. Quizás venda algunos bocetos, aunque con eso no creo que llegue. El corazón de Mateo dio un vuelco. Era la oportunidad de ser más que un interlocutor inteligente, de ser un apoyo real, un caballero andante en la era digital. Tecleó rápidamente. Sofía, no es ninguna molestia. Me encantaría ayudarte. Considera esos 400 euros un adelanto de todas las obras maestras que vas a vender. La respuesta de Sofía fue un torbellino de gratitud y emoticonos de corazones. No sé qué decir, Mateo. Eres un ángel. Te lo devolveré en cuanto venda la primera pieza, te lo prometo.
Esa noche, mientras hacía la transferencia desde su banca online, Mateo se sintió eufórico, un mecenas del arte y del amor. La lógica que regía su vida profesional se había tomado unas vacaciones indefinidas. El éxito de la primera ayuda pareció abrir una compuerta. Las semanas siguientes trajeron consigo una serie de pequeñas desgracias en la vida de la artista granadina. Unos materiales de arte que se habían estropeado por una gotera en su estudio. Mis óleos importados, Mateo, una fortuna perdida. Una factura del veterinario inesperada por culpa de musgo, su gato persa de Angora. Tuvo una infección en el oído, el pobre, no podía dejarlo sufrir. Mateo, cada vez más metido en su papel de protector, cubría estos gastos, que nunca superaban los 100 o 200 euros cada vez. Se sentía necesitado, importante. Javier Alonso, su mejor amigo desde los tiempos del instituto, un diseñador gráfico freelance con los pies firmemente plantados en la tierra y un radar infalible para las tonterías, no tardó en arquear una ceja. Se encontraban los jueves para tomar cañas y tapas en la Ardosa, su ritual. Así que, Sofía Luna, dijo Javier, mientras mojaba un trozo de pan en la salsa de las bravas. La artista torturada de Granada que nunca tiene buena cobertura para una videollamada decente. Mateo se tensó. No es así, Javi. Es increíblemente talentosa y sensible. Y sí, tiene mala suerte a veces. ¿Qué pasa? Que huele raro, tío. Que la gente que parece demasiado buena para ser verdad o demasiado necesitada de pequeñas ayudas generalmente no lo es. ¿Has hecho una búsqueda inversa de sus fotos? ¿Para qué? Confío en ella, replicó Mateo, molesto. No todos son tan cínicos como tú. La conversación agrió la cerveza. Mateo defendió a Sofía con una vehemencia que sorprendió incluso a sí mismo. Javier, viendo que no había forma de razonar, suspiró y cambió de tema, pero la semilla de la duda, minúscula e incómoda, quedó plantada en algún rincón de la mente de Mateo. Una duda que él se apresuró a enterrar bajo nuevas oleadas de mensajes cariñosos de Sofía. Entonces, la abuela de Sofía, su única familia real en el mundo, un pilar de sabiduría y amor, según las descripciones del artista, enfermó gravemente. Un problema cardíaco repentino. Sofía estaba destrozada, enviaba audios entrecortados por sollozos. Necesitaba con urgencia 1.500 euros para unas pruebas médicas y medicamentos que la Seguridad Social no cubría en su totalidad, o al menos no con la rapidez necesaria. No puedo perderla, Mateo. Es todo lo que me queda. Adjuntó una foto desenfocada de una anciana frágil en una cama de hospital con una vía en la mano. Mateo sintió un nudo en el estómago. 1.500 euros era una cantidad considerable. Sus ahorros, aunque saludables gracias a su trabajo, no eran ilimitados. Miró la foto. La anciana le recordó vagamente a su propia abuela, fallecida hacía años. El recuerdo, la voz angustiada de Sofía, la imagen de desamparo. La lógica parpadeó y se extinguió. Hizo la transferencia. La gratitud de Sofía fue esta vez más contenida, más solemne, lo que a Mateo le pareció una prueba de su genuina preocupación. Los intentos de Mateo por concretar un encuentro se volvieron más insistentes. Podría tomar el AVE este fin de semana, Sofía. Necesito verte, abrazarte. Pero siempre surgía algo. La abuela empeoraba. Sofía tenía una migraña incapacitante, un compromiso artístico ineludible que había olvidado mencionar. Una vez Mateo llegó a comprar el billete de tren Madrid-Granada. Lo canceló Sofía 2 horas antes de la salida del tren. Ha surgido una emergencia terrible con la galería, cariño. Tengo que irme a Sevilla de improviso. Lo siento tanto, mi amor. Mateo se quedó con el billete en la mano, mirando la paella para 2 que había encargado, sintiendo un frío que no correspondía a la primavera madrileña. Fue durante una comida familiar de domingo cuando su madre, entre el cordero asado y la ensalada, mencionó con aire preocupado a Isabel Vargas, una vieja amiga de la familia, viuda y una mujer culta y viajada. Pobre Isabel, suspiró su madre, removiendo el café. Le ha vuelto a pasar. Otro disgusto con esos timos de Internet. Esta vez un supuesto médico francés que trabajaba para una ONG en África. Le sacó casi todos sus ahorros de la jubilación. Mateo escuchó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Miró de reojo a su padre, que negaba con la cabeza. Pero mamá, Isabel es una mujer inteligente, empezó Mateo. Hijo, la inteligencia no te vacuna contra la soledad ni contra los que saben manipularla. Estos estafadores son profesionales, tejen unas historias, te hacen sentir especial, necesaria.
Isabel está destrozada, claro. Ya le pasó algo parecido hace unos años con un militar americano viudo. Mateo se quedó callado. Un nudo se le formó en la garganta. La historia de Isabel resonaba de forma inquietante. Desechó el pensamiento casi con violencia. Eso le pasa a gente mayor, a viudas solitarias que no entienden de tecnología, se dijo a sí mismo, con una convicción que sonaba hueca incluso en su fuero interno. Lo de Sofía es diferente. Nuestra conexión es real. Yo siento su alma. Se aferró a esa idea con la desesperación de un náufrago a una tabla. Pocos días después llegó la siguiente crisis de Sofía. Su casero, un hombre sin escrúpulos, la amenazaba con el desahucio de su pequeño estudio en el Albaicín, ese santuario de luz y duende donde creaba sus obras, si no pagaba 2 meses de alquiler atrasado. Necesitaba 2.000 euros. Es donde tengo todas mis cosas, mis recuerdos, mis bocetos. Si lo pierdo, Mateo, siento que una parte de mí morirá. Sus audios eran un lamento constante. Javier, a quien Mateo había evitado desde su última discusión, le envió un mensaje directo. Tío, he estado investigando un poco por mi cuenta. Luna Artística en Instagram tiene muy pocos seguidores para ser una artista tan prometedora, y la mayoría parecen bots. Las fotos de paisajes que te manda, sabes que una de ellas es la imagen de portada de un blog de viajes de 2018 sobre la Alpujarra. Mateo leyó el mensaje con rabia creciente. ¿Cómo se atrevía Javier a espiar, a dudar, a intentar destruir lo único bueno que le había pasado en años? Déjame en paz, Javier. No necesito tu negatividad. Sofía es real y me necesita, tecleó y bloqueó a su amigo antes de que pudiera responder. Se sintió momentáneamente poderoso, un defensor de su amor asediado. Pero la soledad que siguió a ese acto fue más densa, más fría. Ahora solo tenía a Sofía, y Sofía lo necesitaba. Hizo la transferencia de los 2.000 euros. Parte de sus ahorros para la entrada de un piso se esfumaron con un clic. El golpe final llegó una noche de martes lluviosa, una llamada de un número desconocido. Era Sofía, o al menos su voz, quebrada por un llanto casi histérico. Es la abuela. Ha tenido una recaída. Necesitan operarla de urgencia, una válvula del corazón. Cuesta 5.000 euros y hay que pagarlos por adelantado. En una clínica privada porque la lista de espera en la pública es de meses y ella no aguantaría. La voz se ahogaba en sollozos. Me han dicho que si no se hace la transferencia antes de mañana por la mañana, la sacarán de la programación quirúrgica. 5.000 euros. Era casi todo lo que le quedaba de ahorros importantes. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La desesperación en la voz de Sofía era tan palpable, tan desgarradora. Te daré los datos de la cuenta de un gestor amigo de la familia, continuó ella entre hípidos. Es para agilizarlo todo, para que el dinero llegue directamente a la clínica sin trabas burocráticas. Por favor, Mateo, es su única oportunidad. Una parte de él, la parte lógica, la del desarrollador que encontraba errores en sistemas complejos, gritaba. Algo chirriaba con demasiada fuerza. El gestor, la urgencia, la cantidad exacta. Recordó las palabras de su madre sobre Isabel Vargas, las advertencias de Javier. Pero la imagen de Sofía, sola y desesperada en un hospital granadino luchando por la vida de su abuela, era demasiado poderosa. Está bien, Sofía. Tranquila. Mándame los datos, dijo con la voz ronca. Colgó y se quedó mirando la pantalla del móvil, donde aparecieron los datos de una cuenta a nombre de un tal Ricardo Jiménez López, con un IBAN de una entidad bancaria que no reconocía. Ricardo Jiménez López. No era Sofía Luna. No era su abuela. Fue entonces cuando, como si una presa se rompiera en su cerebro, la lógica inundó el espacio que la emoción había ocupado durante meses. Abrió su portátil. Con manos temblorosas pero precisas, comenzó a teclear. Buscó el nombre de la clínica que Sofía había mencionado vagamente. No existía tal clínica en Granada con ese departamento de cirugía cardíaca de urgencia. Buscó Ricardo Jiménez López, gestor Granada. Nada. Nada que inspirara confianza. Recordó una de las últimas obras de arte que Sofía le había enviado, una acuarela abstracta de supuestos campos de amapolas bajo la luna. Hizo una búsqueda inversa de imágenes en Google. En menos de 10 segundos, la misma acuarela apareció en la galería online de una pintora amateur de Kiev, Ucrania, fechada en 2019. El corazón de Mateo empezó a latir con una fuerza dolorosa. Volvió a las pocas videollamadas grabadas que había guardado. Analizó un fotograma de una de ellas, donde Sofía aparecía en su estudio, un reflejo en una ventana.
Con un software de mejora de imagen, amplió ese reflejo. No era el Albaicín. Parecía una habitación genérica, con muebles que no encajaban con la imagen bohemia que ella proyectaba. Recordó el ligero desfase entre su voz y el movimiento de sus labios en una ocasión. ¿Deepfake? ¿Un video en bucle? Su mente de programador se aceleró, conectando puntos que antes se negaba a ver. Las piezas del rompecabezas encajaron, pero la imagen que formaron no fue la de un amor predestinado, sino la de una estafa meticulosa y cruel. Llamó a Sofía. El tono de llamada sonó 3 veces. «Mateo, ¿has hecho la transferencia? La abuela está muy mal», dijo ella, con la voz cargada de angustia impostada. «Sofía», dijo Mateo, y su propia voz le sonó extraña, fría. «¿Quién es la pintora ucraniana Olena Petrenko?» Silencio al otro lado. Un silencio que se alargó una eternidad. No sé de qué me hablas. Estoy muy nerviosa. Y Ricardo Jiménez López es el gestor que también vende obras de arte robadas en Internet. El tartamudeo de Sofía fue casi imperceptible. «Mateo, ¿cómo puedes dudar de mí en un momento así, después de todo lo que hemos vivido?» Su voz intentaba recuperar el tono de víctima ofendida, pero algo se había roto. «Lo que hemos vivido», repitió Mateo, y una risa amarga vacía escapó de sus labios. «Dime, Sofía, ¿cuántas abuelas has enterrado esta semana?» Clic. La llamada se cortó. Mateo intentó volver a llamar. El número comunicaba, entró en Alma Conecta. Usuario no encontrado. WhatsApp. Su foto de perfil había desaparecido. El último mensaje enviado por él mostraba un solo tic gris. Bloqueado. Luna Artística en Instagram. Esta página no está disponible. Se quedó mirando la pantalla de su móvil, luego la del portátil con la acuarela de Olena Petrenko. El apartamento de Chamberí, antes refugio de sus esperanzas, ahora parecía una tumba fría y silenciosa. El único sonido era el de su propio corazón, rompiéndose en 1000 pedazos. Los días que siguieron fueron una neblina de incredulidad y una vergüenza que lo consumía. El dinero perdido, más de 9.000 euros, dolía, pero era una herida superficial comparada con la humillación, con la sensación de haber sido tan profundamente estúpido. Como él, Mateo Herrera, el tipo que detectaba fallos de lógica en líneas de código endiabladas, había caído en una trampa tan burda, tan emocional. Se aisló. Apagó el móvil. Faltó al trabajo 2 días, alegando una gastroenteritis. La idea de enfrentarse al mundo, de que alguien pudiera adivinar su ingenuidad, era insoportable. Fue Javier quien rompió el cerco. Se presentó en su puerta al tercer día con una bolsa de croissants de la mallorquina y una mirada de preocupación genuina. «Sabía que algo iba mal cuando no respondiste a mis memes de gatos», dijo, intentando aligerar el ambiente. Mateo se derrumbó, le contó todo, sin omitir detalles, sin excusas. La voz se le quebraba al recordar la ilusión, la esperanza, la estúpida certeza de que había encontrado a su alma gemela. Javier escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su habitual sarcasmo reemplazado por una empatía que Mateo agradeció con el alma. «No eres el primero, ni serás el último, tío», dijo Javier suavemente cuando Mateo terminó. «Esa gente son profesionales del engaño. Saben qué botones tocar. No es tu culpa ser una persona que confía, que quiere creer en lo bueno». Las palabras de Javier no borraron el dolor, pero aliviaron la carga de la vergüenza. No estaba solo. Semanas más tarde, el apartamento de Mateo comenzaba a recuperar cierta normalidad, aunque él sentía que algo dentro de sí había cambiado para siempre. Había denunciado la estafa a la Policía Nacional, aportando todos los datos, los chats, las transferencias. El agente que lo atendió fue amable, pero realista. Recuperar el dinero era prácticamente imposible. Esos estafadores usaban cuentas puente, criptomonedas, identidades falsas. Eran fantasmas digitales. Siguiendo el consejo de Javier, empezó a ir a terapia. Hablar con una profesional lo ayudó a desentrañar los nudos de su propia vulnerabilidad, a entender que su soledad y su idealismo habían sido el campo fértil para la manipulación de Sofía. Una tarde de sábado se sentó frente a su ordenador y con una determinación sombría comenzó el ritual de borrar. Eliminó los chats de WhatsApp, los correos electrónicos. Abrió Spotify y una por una borró las canciones de la playlist para Sofía. Cada clic era una pequeña liberación, un doloroso adiós a una ilusión. La última canción fue Granada, de Agustín Lara. Sonrió con amargura. Ni siquiera sabía si Sofía había pisado alguna vez la ciudad de la Alhambra. Unos meses después, en una noche fresca de otoño, Mateo se encontraba en el Café Central, escuchando a un trío de jazz.
Javier estaba a su lado, ambos disfrutando de la música y de una conversación tranquila. Mateo sonrió, una sonrisa genuina, aunque quizás con un matiz de melancolía que antes no estaba allí. Sus ojos recorrieron el local, observando a la gente, las parejas, los grupos de amigos. Vio a una mujer sentada sola en una mesa cercana, leyendo un libro, con una leve sonrisa. Sus miradas se cruzaron por un instante. Ella asintió cortésmente. Mateo devolvió el gesto. No hubo chispas mágicas, ni la sensación de haber encontrado un alma gemela. Solo un reconocimiento silencioso, una posibilidad. La vida seguía. Las conexiones auténticas, aprendió, no se tejían con palabras perfectas en una pantalla, sino con la imperfecta y a veces torpe realidad de la presencia humana. La herida de Sofía Luna seguiría ahí, una cicatriz que le recordaría la fragilidad de la confianza y el precio del autoengaño, pero ya no lo definía. Había aprendido a un costo muy alto que el código más complejo de descifrar era a veces el del propio corazón. Y ahora estaba un poco más preparado para intentarlo de nuevo, con los ojos más abiertos, el corazón más cauto, pero no del todo cerrado.